Bienvenidos, a continuación se desarrollará el tema de la semana 11, intervención de la Corte Suprema de Justicia dentro del curso de Derecho Notarial 1. El objetivo es que el alumno domine el tema relativo a la intervención de la Corte Suprema de Justicia dentro del régimen disciplinario del notario. En consecuencia, pues es necesario indicar qué intervención tiene la Corte Suprema de Justicia con el ejercicio profesional del notariado. La Corte Suprema de Justicia puede intervenir en el régimen disciplinario, ya que así se dispuso en la ley. Además, es el ente encargado pues, de sancionar a través de los órganos jurisdiccionales o bien del ente correspondiente, en virtud de cualquier denuncia que se realice en contra del notario, como por ejemplo para que tenga impedimentos para el ejercicio de su profesión, como vimos en clases anteriores cuáles eran esos impedimentos. Asimismo, cuando la Corte tuviera conocimiento que un notario ha incurrido en algunas de las causales de impedimento, debe proceder a formalizar la denuncia. Esto lo establece el artículo 98 del Código de Notariado, como ustedes podrán revisar en su ley. Dentro de los órganos pertenecientes a la Corte Suprema de Justicia que intervienen en una posible inhabilitación del notario, tenemos en primer lugar a los tribunales, porque serán estos los que conocerán por cualquier delito que conlleve la prohibición para ejercer, decretando, después de proseguir el procedimiento legal, la inhabilitación en forma provisional cuando motivan auto de prisión y en forma definitiva cuando se pronuncie sentencia, si es condenatoria obviamente. Ambos casos serán comunicados al colegio y a la Corte Suprema de Justicia. Es importante acá resaltar que para poder llevar a cabo este procedimiento, pues se tendrá que escuchar al notario, seguir el procedimiento establecido en la ley, a efecto de establecer una condena o una absolución y tomar en consideración si es aplicable la inhabilitación. Como vimos, hay una inhabilitación provisional al momento de que se motive auto de prisión, pero al momento de existir una sentencia, esa inhabilitación va a llegar a ser definitiva. La Corte Suprema de Justicia tiene facultad para efectuar las diligencias que considere necesarias para agotar la investigación y comprobar el o los hechos que le fueron denunciados, y en su caso proceder a la inhabilitación y a sancionar al notario. También tenemos el caso de los colegios profesionales. Cuando el profesional, indistintamente, en este caso el notario, ha faltado a la ética o ha atentado contra el decoro y el prestigio de la profesión en el ejercicio de su función, una vez seguido el trámite correspondiente, pues determinará si procede la inhabilitación. Acá es necesario resaltar que los casos relacionados con los tribunales de justicia devienen específicamente de la comisión de algunas ilicitudes, ¿verdad? Y incurrir en alguna de las incompatibilidades, etcétera, que el notario pudiera cumplir. Mientras que lo relativo al colegio profesional, es necesario resaltar que en estos casos se procede cuando se ha actuado en contra de la ética o el decoro de la profesión. También tenemos que, así como existe la inhabilitación, existe la posibilidad de una rehabilitación para el ejercicio de la profesión. El procedimiento va a corresponder según el órgano que lo decretó. En el caso en materia jurisdiccional, en el artículo 104 de nuestro Código de Notariado, pues establece
que se puede solicitar la rehabilitación ante la Corte Suprema de Justicia por parte de los notarios condenados por los delitos del artículo 3, literal 4, relacionados con robo, falsedad, hurto, etc. Siempre que concurrieren las siguientes circunstancias. Es decir, que puede el notario solicitar su rehabilitación si ha sido condenado por esos delitos, si cumple con lo siguiente. Si transcurrieron 2 años más del tiempo impuesto como pena en la sentencia. Quiere decir que se cumple la sentencia y tiene que transcurrir este tiempo para que él pueda solicitarlo. Que durante el tiempo de su condena y esos 2 años más a que se refiere el inciso anterior, se hubiera observado en el notario buena conducta. 3, que no hubiere reincidencia. Quiere decir que no vuelva el notario a ser procesado y condenado por uno de esos delitos. Y 4, y tal vez de los más importantes, que se emita dictamen favorable por parte del Consejo Superior de la Universidad de San Carlos, donde tendrán su procedimiento individual específico, ¿verdad?, para poder indicar que se podrá emitir un dictamen favorable para que el notario pueda solicitar su rehabilitación. Además, en el artículo 5 del Código Notariado, indica que el expediente de rehabilitación se tramitará ante la Corte Suprema de Justicia. No obstante, contra la resolución que la Corte Suprema de Justicia dicte, no cabrá más recurso que el de responsabilidad. Es decir, el notario que hubiere sido inhabilitado, que tenga interés en volver a ejercer la profesión de notario, como notario, tendrá que cumplir con los requisitos ya mencionados, de esperar 2 años más, haber observado buena conducta durante todo el tiempo de su condena y esos 2 años adicionales, que no hubiere reincidencia y que consiga o que obtenga un dictamen favorable por parte del Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esto se presentará ante la Corte Suprema, llevará el procedimiento y a su resolución, si ésta fuera desfavorable, todavía el notario tiene oportunidad de presentar el recurso de responsabilidad. Medios de impugnación o recursos que se pueden plantear. Acá consideré importante hacer un detalle de todos los medios de impugnación existentes, no solo el que indicábamos previamente, para que conozcamos cuál es en general la diferencia entre estos y cuándo es aplicable. Primero tenemos el recurso de responsabilidad y este se plantea contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia dentro del expediente de rehabilitación. Ya dijimos que contra la resolución de la Corte Suprema, dentro de una inspección también y revisión del protocolo. Si se determina de la inspección y revisión, se emitirá una resolución. El trámite está establecido en el reglamento de tribunales. Y como ya se indicó, ¿verdad?, para la diapositiva que vimos previamente, es el recurso a plantear en caso de que le resuelvan desfavorable al notario que solicita su rehabilitación para el ejercicio profesional. También tenemos el recurso de reposición, pero este se plantea contra la resolución que se dicte sancionando al notario por denuncia. Esto lo encontramos en el artículo 98 del Código de Notariado. El trámite del recurso de reposición está establecido en el artículo 601 del Código Procesal Civil y Mercantil.
Este se plantea dentro de las 24 horas de la última notificación, se concede audiencia por 2 días a la parte contraria y con o sin su contestación se resuelve dentro de los 3 días siguientes. Tenemos el recurso de reconsideración que se plantea ante el director del Archivo General de Protocolos por las sanciones que interpongan por incumplimiento de sus obligaciones. El trámite pues está desarrollado en el artículo 100 del Código de Notariado. Y tenemos el recurso de apelación. Este se plantea contra el auto que apruebe la liquidación de honorarios establecido en el artículo 107 y el trámite está desarrollado en el artículo 602 del Código Procesal Civil y Mercantil. Las preguntas que tenemos para la clase del día de hoy son las siguientes. 11.1. Indicar cuál es el fundamento legal para cualquier persona pueda denunciar al notario por impedimentos para el ejercicio de la profesión. A. Artículo 25 del Código Civil. B. Artículo 1 de la Constitución Política de la República. O C. Artículo 98 del Código de Notariado. Pregunta 11.2. Indicar quién puede decretar inhabilitación en forma provisional del notario motivada por auto de prisión. A. Los tribunales cuando conozcan. B. El colegio profesional. Y C. El director del Archivo General de Protocolos. Y la pregunta 11.3. Indicar qué recurso se plantea contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia dentro del expediente de rehabilitación. A. Apelación. B. Responsabilidad. Y C. Reposición. Muchas gracias por la atención prestada.